Esta es la clase referida a los fenómenos de Sol y Luna del curso de Astronomía General. Así que vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Básicamente estamos hablando de aquellos fenómenos que tanto llamaron la atención de las primeras culturas, ¿no? Y el más importante, más notorio, es el movimiento anual del Sol en la esfera celeste, ¿no? O sea, a lo largo del año el Sol va recorriendo distintos lugares de la esfera celeste, que claro, no es obvio porque si miramos al Sol no vemos ninguna constelación, no vemos la esfera estrellada porque la luz de la atmósfera nos impide ver las estrellas, pero si no tuviéramos atmósfera, veríamos al Sol proyectado en un fondo estrellado, y ese fondo estrellado cambiaría día a día, noche a noche, día a día. Y eso es debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿M? Que los antiguos pensaban que en realidad no, era que el Sol se movía, era un astro que se movía en la esfera de las estrellas. Bien, proyectado en la esfera de las estrellas. Entonces, bueno, la interpretación que tenemos hoy es que la Tierra describe una órbita alrededor del Sol. A medida que la Tierra se desplaza alrededor del Sol, su eje de rotación se mantiene apuntando a la misma dirección siempre, lo vamos a ver ahora. Y entonces, por ejemplo, acá en septiembre, la Tierra ocupa esta posición en su órbita. Entonces, estos humanos que están de este lado tienen la noche y pueden ver estas constelaciones como Piscis, Acuarios, Capricornio. Pero los que están de este lado es de día, tienen el día y están viendo al Sol, y al Sol lo verían proyectado en la constelación de Leo, por ejemplo. Claro que no lo van a ver por el brillo de la atmósfera, como decía. Y a medida que pasa el tiempo, octubre, en noviembre el Sol se va a ver proyectado en la constelación de Escorpio. Entonces, a medida que pasan los meses, el Sol se proyecta en distintas regiones de la esfera celeste, que nosotros no nos damos cuenta por el brillo del cielo, pero si miramos las constelaciones que vemos a medianoche, vamos a ver que esas constelaciones cambian a lo largo del año. Y la región por la que se mueve el Sol acá no es cualquier región de la esfera celeste, sino que siempre es la misma, y es lo que se llama la eclíptica. Y se llama eclíptica porque justamente en esta región es donde ocurren los eclipses, como vamos a ver, porque los eclipses involucran al Sol, así que necesariamente los fenómenos de los eclipses ocurren en esta línea, en esta circunferencia. Y la región en donde pueden ocurrir los eclipses en realidad es bastante más grande que la, que la eclíptica mismo, es una franja de algunos grados por encima y por debajo de la eclíptica, donde uno puede ver proyectado al Sol, a la Luna. Y esa región es la llamada zona del zodíaco, porque si el astro principal ha decidido recorrer la esfera celeste por esa región, por algo debe ser, así que debe ser una zona privilegiada, y es lo que dio lugar a las constelaciones zodiacales y a los mitos relacionados con las constelaciones zodiacales, que se pueden dividir en 12, pero en realidad hay una decimotercera, que es la constelación de Ofiuco, que se puede agregar. Entonces, a medida que pasan los meses, el cielo que se ofrece a la medianoche es diferente para los observadores. Este, para todos los observadores es el mismo cielo. No importa en qué hemisferio estamos. Y ese movimiento visto desde la superficie terrestre es diferente si estamos en una época o en otra época, y si estamos en un hemisferio o en otro hemisferio. O sea, depende de la época del año y depende de qué hemisferio estamos.
Y lo podemos simular con este simulador, el Solar System Scope, que es muy interesante. Acá lo vamos a ver. Este, debe tener una musiquita en algún lado. Permite hacer una exploración por el espacio, o sea, salir de la Tierra, pero también permite una exploración. Bueno, acá estamos, por favor, ahí estamos en el espacio. Después vamos a jugar con esto, pero vamos a ver el cielo nocturno. Creo que está seteada la posición de Uruguay acá. Montevideo, está correcto. Bueno, entonces, bueno, estamos en la fecha de hoy. Acá está el Sol con Mercurio. Y si, bueno, podemos ver mm, qué es lo que tenemos. El programa es benevolente y me permite ver las estrellas que yo no veo ahora porque el cielo me encandila, pero las constelaciones que yo vería serían estas. También metió algunos planetas acá. Y si dejamos pasar el tiempo, a medida que pasan las horas, este es el movimiento de toda la esfera, que en realidad es la rotación de la Tierra, ¿no? Pero lo que podemos hacer es mantener la misma hora del día y ir avanzando en los días. Y a medida que avanzan los días, ahí podemos apreciar el movimiento del Sol aparente en la esfera celeste. ¿Ah? No es que el Sol se mueva, sino que es la Tierra la que está cambiando su posición en el espacio. Y vean cómo, bueno, por suerte el Sol cada vez gana más altura para nosotros en esta época del año. O sea, las trayectorias diurnas van a ir cambiando, cada vez va a estar más alto. O sea que el arco diurno va a ser cada vez más largo. Y entonces el día va a durar más y vamos a tener más calor y vamos a estar más contentos. ¿No? Entonces, el movimiento que observamos del Sol va a depender de la época del año y de la latitud geográfica que tengamos. Y em, perdón, el- este movimiento anual de la Tierra alrededor del Sol, como mantiene su eje de rotación eh, conservando su dirección, entonces la Tierra va a ofrecer un aspecto distinto hacia el Sol, una geometría diferente. En esta época, por ejemplo, está ofreciendo con más gentileza el hemisferio norte hacia el Sol. Y en esta otra época, 6 meses después, está ofreciendo hacia el Sol su hemisferio sur. Porque la Tierra gira respecto a este eje, es el eje de la Tierra. La Tierra está girando en este sentido, hacia el este. Y por lo tanto, un observador que se encuentra por acá, cerca del polo, a medida que la Tierra gira, vean de que en ningún momento va a salir de la luz, o sea, va a ser día constantemente. La división entre día y noche siempre es lo que se marca como hemisferio oscuro y hemisferio iluminado, es esto que está acá, que es lo que se llama terminador. Estos puntos geográficos tienen al Sol en este momento, en este dibujo, tienen al Sol en el horizonte. Puede estar saliendo el Sol o puede estar ocultándose el Sol. En este caso está saliendo porque la Tierra está rotando en este sentido, por lo tanto un observador que está acá, dentro de un rato va a estar en el día y el Sol habrá salido.
Entonces, fíjense que este observador acá hace una trayectoria pequeña en el espacio, considerando que la Tierra gira, una trayectoria pequeña en el espacio y siempre va a tener al Sol sobre el horizonte. Aquí es donde ocurre el famoso sol de medianoche, o sea, para el observador mira el reloj, es medianoche, pero el Sol todavía está en el horizonte. Entonces hay una región que son los círculos polares este, hay épocas del año donde el Sol nunca se oculta y también épocas donde nunca sale, que es lo que está pasando acá. En el hemisferio sur, cerca del polo sur, estos seres que andan por acá, los de la base antártica y algunos que andan por ahí, pobrecitos, de pronto durante todo el día no ven salir el sol. Noche perpetua. Entonces, y este ser que está por acá, fíjense que eh, a lo largo de la rotación terrestre va a tener una parte que va a ser de día y otra parte que va a ser de noche. Y vean que la mitad es de día y la otra mitad de noche. Entonces los que están en el Ecuador eh, tienen esa particularidad de que observan mitad de día y mitad de noche, de todas las 24 horas. En cambio, los que están en cualquier otro lugar van a tener un arco más grande acá, por ejemplo, si están en el hemisferio norte, va a tener un arco más grande durante el día y un arco más chico durante la noche. O sea que va a estar bien iluminado por el sol durante el día y un poco de horas de oscuridad. En cambio, en el hemisferio sur, en esta misma época, van a tener un día muy corto y una noche más larga. Entonces esto va generando una diferencia de insolación, o sea, de calentamiento de la superficie terrestre, y una diferencia entre el norte y el sur, que depende de la posición que tenga la Tierra en su órbita. Estas son las posiciones extremas, y después tenemos estas dos posiciones intermedias en donde el terminador coincide con la dirección del eje de rotación de la Tierra, entonces ahí es un hemisferio iluminado, el hemisferio oriental, por ejemplo, y el occidental está a oscuras, o sea que hay una división perfecta entre la iluminación que da en el norte y la que da en el sur. Entonces ahí estamos en los equinoccios, porque en cualquier lugar de la Tierra el día va a ser igual a la noche. En cambio, en estos otros puntos son situaciones extremas en donde tenemos el día más largo o el día más corto, depende en qué hemisferio esté. ¿Tá? Y esto es lo que se ve desde afuera, ¿no? Una nave espacial podemos comprobar esto, pero me fui a otro lado, no, acá no, desde la superficie terrestre, desde un habitante que esté por acá, un cierto habitante va a tener un cierto horizonte, y ese horizonte, ese plano horizontal se va a mover en el espacio a medida que rota la Tierra, y entonces ese horizonte le va a limitar lo que ve. O sea, el observador ve media esfera, que es la media esfera que está por encima del horizonte, media esfera celeste. Y esa media esfera está cambiando continuamente porque su posición espacial está cambiando a medida que rota la Tierra. Entonces, lo que va a ver el observador, este es un observador del norte, eh, en esta posición, que sería el 21 de junio, 20 de junio, por ahí, eh, sería que el Sol sale entre el norte y el este, hace un arco muy grande en el cielo y luego se oculta y la noche va a ser más corta. En cambio, ese mismo día, desde el hemisferio sur, lo que se ve es que el Sol hace un pequeño arco diurno y luego una noche va a ser una noche larga. En los equinoccios, o sea, 21 de septiembre, 21 de marzo, el Sol sale por el este, hace un arco de exactamente 12 horas y se oculta por el oeste. Y en el hemisferio sur se ve exactamente la misma duración, aunque la posición eh, con respecto al horizonte es distinta, porque el horizonte de este observador del hemisferio sur es distinto del horizonte de este observador que está en el hemisferio norte. O sea, el horizonte es lo que cambia más drásticamente a medida que nos movemos. El movimiento del Sol proyectado en las estrellas es el mismo para todos, pero el horizonte es distinto. Entonces la fracción de esfera que vemos es distinta. Entonces esto hace que según el lugar geográfico que ocupemos, será la cantidad de luz que tendremos en esa época del año. Y claro, estos arcos
Puede ser que haya lugares en donde el sol salga demasiado cerca del norte o incluso no salga, esté siempre sobre el horizonte o esté siempre oculto, ¿no? Las latitudes próximas a los polos, y entonces se puede ver este tipo de movimiento. Este es el movimiento diurno del Sol a lo largo de un día. Este sería el famoso sol de medianoche, porque para el observador en su reloj es cerca de la medianoche, y sin embargo está el Sol sobre el horizonte. Y las estrellas también pueden no ocultarse. O sea que puede haber estrellas que están próximas del punto polo sur celeste o polo norte celeste, en donde esas estrellas están dando vueltas ahí y se llaman circumpolares, porque están muy próximas del eje de rotación de la esfera celeste, que no es más que la proyección del eje de rotación de la Tierra hacia el infinito. Y ese punto, que sería el polo celeste, en este caso debe ser el polo norte, porque esto parece ser la estrella polar, eso que está ahí, eh, puede estar muy cerca del horizonte, muy alto en el cielo, dependiendo de la latitud del lugar. Si estamos cerca de los polos, va a ser muy alto. Si estamos en el polo, entonces este, este punto está exactamente en el cenit y todas las estrellas son circumpolares, o sea, no se ocultan nunca, hacen trayectorias paralelas al horizonte. Pero si estamos en una región próxima al Ecuador, este polo va a estar cerca del horizonte y entonces las estrellas circumpolares son menos y la mayoría de las estrellas van a describir arcos, van a salir por el oriente y se van a ocultar por occidente. Pero lo que nos interesa es la trayectoria del Sol. Y eso genera una variación en la insolación, que la insolación es la cantidad de radiación solar que se recibe en un cierto punto de la Tierra a lo largo del día, que varía, ¿no? En la mañana se recibe menos porque los rayos vienen muy inclinados, luego cerca del mediodía es cuando caen con más perpendiculares, entonces están más concentrados los rayos, se recibe más calor, pero el acumulado durante todo el día es lo que se llama insolación, es una cantidad diaria de energía, de calor. Y de acuerdo a cómo sea esa cantidad y cómo varía a lo largo del año, es que voy a tener las estaciones. Entonces va a depender de la duración del día, porque no es lo mismo que el sol esté sobre el horizonte 8 horas a que esté 14 horas, y la inclinación con que llegan esos rayos solares. Y esto depende del eje de rotación del planeta. Estamos en la Tierra, pero esto lo podemos aplicar a cualquier planeta. Porque si consideramos que el eje de rotación fuera perpendicular a su órbita, la oblicuidad justamente es este ángulo de 23 grados y medio para el caso de la Tierra, que es el ángulo entre el eje de rotación y la perpendicular al plano de traslación de la Tierra. Entonces, si este eje terrestre coincidiera con, si estos 23 grados y medio fueran cero, entonces la insolación sería siempre la misma, no importa la posición de la órbita que tengamos a lo largo del año, sería siempre la misma para todos los observadores, para cada observador, ¿no? Seguiría siendo importante en el Ecuador y muy baja en los polos, pero no variaría a lo largo del año, o sea, no habría cambios estacionales, porque a medida que transcurren los días, la insolación sería constante. Diferente para cada observador, pero constante en el tiempo. Entonces, la oblicuidad, ese ángulo de 23 grados y medio, en el caso de la Tierra, es lo que define cómo varían las estaciones. O sea, si ese ángulo es pequeño, las variaciones estacionales van a ser pequeñas, y si es muy grande, van a ser extremas. Y también hay un efecto de la excentricidad orbital. En el caso de la Tierra tiene una órbita prácticamente circular, y por lo tanto la distancia al Sol no cambia. Entonces el factor distancia casi que no interviene. Pero hay planetas que tienen órbitas muy excéntricas y entonces la distancia del Sol sí es importante. En el caso de la Tierra, esa insolación la podemos graficar en estas curvas de nivel, curvas de igual cantidad de insolación, en donde tenemos la época del año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y la latitud geográfica desde el polo norte al polo sur. Entonces, por ejemplo,
Estas zonas oscuras son épocas y lugares en donde no se recibe luz solar, o sea que la insolación es cero. Eso quiere decir que acá, en el entorno entre, bueno, entre marzo y agosto, inclusive en la región próxima al polo, el sol no sale, polo sur. Y lo mismo pasa, pero en el hemisferio norte en otra época, en regiones próximas de enero, o próximas al 21, centradas en el 21 de diciembre, en el polo norte no sale el sol, entonces la insolación es cero. ¿Tá? Y a medida que nos alejamos de esas fechas, que son los solsticios, y de las latitudes altas, entonces la insolación va aumentando. Aquí tenemos la línea de 50, o sea que no sé en qué unidad está esto, pero tenemos cero entre esta y esta línea, tenemos variantes de entre 0 y 50, entre 50 y 100. Y les pido que se fijen en la línea de 500, que sería el valor máximo por acá, marcado. En el hemisferio norte, esta cantidad se logra en torno del 21 de junio, ¿tá? En latitudes altas, ¿no? Pero fíjense que esta curva de 500 en el hemisferio sur es mucho más grande, es bastante más grande. O sea que el hemisferio sur es más insolado que el hemisferio norte. Y esto es porque ocurre que cuando empieza el verano en el hemisferio sur, aproximadamente el 21 de diciembre, ocurre que la Tierra está más cerca del Sol que, es la época del año en que la Tierra está más cerca del Sol. Entonces hay un factor de distancia, la distancia es menor y hay más calentamiento. Entonces los veranos para nosotros son un poco más extremos, y los inviernos también un poco más fríos, porque en el invierno, este, en esa época justo la Tierra está un poquito más lejos del Sol. Así que bueno, por favor, no mezclen las dos cosas. Una cosa es la insolación debido al eje de rotación de la Tierra y otra cosa es el factor que afecta la insolación por la distancia del planeta al Sol, que en el caso de la Tierra es casi despreciable, pero en el caso de Marte es evidente. La insolación en Marte, bueno, acá tenemos al planeta Marte cumpliendo su ciclo, su órbita está representada acá. eh, Está un poco exagerada la órbita, pero es elíptica, no es circular, entonces hay una época en que está más cerca del Sol que en otra. Esta es la época del perihelio. Perihelio es el punto más próximo al Sol y el afelio el punto más alejado. Fíjense que cuando el planeta Marte está próximo al perihelio, el hemisferio sur sería el verano, el hemisferio norte sería el invierno, pero el verano entonces ocurre a una distancia menor del Sol que el verano del hemisferio norte. Entonces el hemisferio sur está más caliente que el hemisferio norte, recibe más insolación. El balance es que el hemisferio sur recibe más insolación que el hemisferio norte. Y eso lo vemos en las curvas de insolación de Marte. Acá tenemos el año marciano, ¿tá? Y acá tenemos la latitud desde el polo norte al polo sur, y las curvas son parecidas a las que vimos. Estas zonas oscuras son zonas en donde no hay insolación, porque el Sol no sale. La inclinación del eje de rotación de Marte es muy parecida al de la Tierra, 20 grados, 23 grados y poco, o sea, es una inclinación, la oblicuidad es muy similar a la de la Tierra, entonces tiene estaciones similares, pero tiene este factor de distancia que complica mucho más las cosas. Y entonces el hemisferio sur es mucho más caliente que el hemisferio norte. Las fases lunares son el producto del movimiento relativo de la Luna alrededor de la Tierra, ¿m? Y su diferente iluminación por el Sol. Entonces, el Sol se mueve en la esfera celeste, pero se mueve lentamente, la Luna se mueve rápido porque completa un ciclo con respecto al Sol a 29 días y pico. Entonces, cuando la Luna se encuentra más o menos en la dirección en que se encuentra, si estuviera exactamente en la dirección hay un eclipse de Sol, pero si más o menos está en esa dirección, entonces nos dirige hacia nosotros su cara no iluminada, su hemisferio no iluminado, y entonces no vemos nada, porque además está el Sol y nos encandila. Es la fase luna nueva.
Luego se corre un poco, unos 45 grados, digamos, de la posición del Sol, y vemos una especie de uña, un creciente, porque nos está empezando a mostrar parte de su lado iluminado. Cuando se encuentra aquí a 90 grados del Sol, vemos la mitad del hemisferio que nos dirige hacia nosotros, vemos una mitad iluminada y la otra mitad oscura, ¿no? Entonces, en realidad, la cara que nos ofrece la Luna es siempre la misma, pero esa cara a veces está poco iluminada, mitad iluminada y totalmente iluminada en el caso de luna llena, donde estamos viendo toda la cara que nos dirige a nosotros está siendo iluminada por el Sol. Y luego sigue el ciclo disminuyendo la parte iluminada. Esto es noche y esto es día en la luna. Y luego, bueno, de vuelta aparece la uña y perdemos la luna. Y ya no la vemos más por unos días porque está muy cerca del Sol. Y este ciclo tiene unos 29 días y medio. Y la luna, al ser iluminada por el Sol, proyecta una sombra. Esta es la forma geométrica de definir la región en donde tenemos sombra. O sea, sombra es una o llamada umbra. Es la región en donde si nos colocamos no recibimos ningún rayo del Sol, porque la luna nos tapa completamente el Sol. Y eso se obtiene trazando las tangentes exteriores a los dos cuerpos, cuestión geométrica, que hicieron los griegos hace mucho tiempo. Entonces, si nos colocamos por acá, vamos a tener un eclipse total de Sol, porque no nos llega ningún rayo luminoso. Entonces, a veces cuando la Tierra se mete por acá, ocurre esto, ¿no? El eclipse total de Sol. Y podemos ver las capas exteriores del Sol, la corona. Pero como la distancia Tierra-Luna varía un poco, porque no es una órbita exactamente circular, entonces a veces la Tierra está por acá y ocurre un eclipse total, y a veces está por acá. Entonces, este es el vértice del cono de sombra, y esto se llama a veces anticono de sombra, porque un observador que se encuentra aquí recibe algo de luz, porque lo que ocurre es que está demasiado lejos de la Luna, entonces a la Luna la ve con un ángulo pequeño, menor, se achica porque uno está más lejos, y entonces la Luna no llega a cubrir totalmente al Sol y entonces se ve un eclipse anular. O sea, la Luna intenta cubrir todo el Sol, pero está demasiado lejos, no le da el tamaño aparente. El tamaño aparente del Sol no cambia prácticamente porque el Sol está mucho más lejos y lo que varía de la Tierra acá en su posición es nada respecto a la distancia del Sol. Entonces, relativamente la Luna se achica en tamaño aparente, pero el Sol no, y entonces tenemos el eclipse anular. Y si estamos en estas otras regiones por acá, algo de la luz solar recibimos, no recibimos toda la luz solar, pero algo recibimos, entonces veríamos un eclipse parcial de Sol, porque la Luna cubre parcialmente el disco solar. Es la región de penumbra, formada por las tangentes interiores a ambos cuerpos. Entonces acá tenemos el eclipse de Sol. La luna es muy pequeña, su cono de sombra es muy pequeño, entonces la sombra propiamente que llega a la superficie de la Tierra es muy pequeña, de unos pocos kilómetros de diámetro, y difusa porque tiene que atravesar la atmósfera terrestre, entonces los límites ya no son precisos, ¿no? La atmósfera desvía los rayos luminosos, entonces se vuelven borrosos los límites de la sombra de la luna, y acá tenemos una imagen de la sombra de la Luna en la superficie de la Tierra, en realidad parece que fuera la atmósfera terrestre, en un eclipse total de Sol. Este es un esquema para poder entender, ¿no?, el eclipse de Sol, pero este que está acá abajo está hecho a escala. O sea, esta es la escala real del tamaño de la Tierra, el tamaño de la Luna, la distancia de la Luna y el verdadero cono de sombra de la Tierra que se va afinando, 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 ¿no? Si el Sol estuviera en el infinito, la sombra de la Luna sería un cilindro, pero como está a una cierta distancia finita, entonces en realidad es un cono que se va afinando, afinando y llega a ser un diámetro de unos pocos kilómetros aquí en la superficie terrestre. Este fenómeno ocurre por todos lados, por ejemplo, a Júpiter le pasa a cada rato con sus satélites. Esta es la sombra de uno de sus satélites, creo que es Io, sobre Júpiter. Y entonces los seres que estuvieran acá podrían ver un eclipse total de Sol desde la superficie de Júpiter, generado por el satélite correspondiente, que creo que es Io.
Y ahora vamos al eclipse de luna. Es un esquema parecido, pero el que genera la sombra es la Tierra. Las tangentes exteriores, las tangentes interiores. Tenemos la región de sombra de la Tierra y la región de penumbra. Entonces, cuando la luna entra a esta zona, tenemos un eclipse de luna. Em, el efecto notorio es cuando entra en el cono de sombra, porque cuando la luna entra en esta zona de penumbra, algo de luz le llega y entonces solo un detector sofisticado, más sofisticado que el ojo humano, puede detectar de que no está llegando toda la luz del sol a la luna. Recién nos damos cuenta del eclipse cuando la luna entra en el cono de sombra, o sea, en esta región oscura. Y eso se puede ver en esta sucesión de fotos de un eclipse de luna, en donde la luna, bueno, entra y atraviesa una región que es una circunferencia oscura, que sería la sección que uno tendría si uno corta acá con un plano, tendría un círculo oscuro generado por la sombra de la Tierra sobre la Luna. Y la sombra de la Tierra es mucho más grande que la Luna, entonces toda la Luna puede entrar en el cono de sombra y puede haber un eclipse total de Luna. En esos casos la Luna no desaparece completamente, se ve de un color marrón, rojo oscuro, y eso es debido a que la Tierra tiene una atmósfera, y la atmósfera desvía los rayos luminosos, se produce el efecto de refracción de la atmósfera, de la luz en la atmósfera, y los rayos que son más desviados son los rojos, los de mayor longitud de onda. Entonces llega alguna luz hacia la Luna, y esa luz es de tinte rojizo, y es lo que da el aspecto de luna roja, o más bien marrón, en la fase total del eclipse. Acá tenemos lo mismo, pero a escala verdadera. A la escala verdadera, la Luna entra perfectamente en el cono de sombra de la Tierra. Pero, si esto fuera así tan ideal, habría eclipses de Sol en cada luna nueva y eclipses de Luna en cada luna llena. Y eso no ocurre. ¿Por qué? Porque en realidad la órbita de la Luna está en un plano que no coincide con el plano orbital de la Tierra, que es este plano grande acá. Entonces hay una pequeña inclinación, que son 5 grados y pico, y es suficiente como para que entonces en cada luna nueva no haya eclipse. Porque lo que pasa acá, por ejemplo, en esta época, este, la luna aquí está en luna nueva, porque está muy próxima del Sol, pero el cono de sombra no cae en la Tierra ni de cerca, ¿no? Porque la luna está más levantada de la eclíptica, del plano de la eclíptica, del plano orbital de la Tierra. En esta otra época sí, aquí puede ocurrir eclipse porque cuando la luna está en luna nueva está muy cerca del plano terrestre, porque en esta época es donde la luna está en sus nodos. Los nodos son estas líneas de intersección del plano orbital de la luna y del plano orbital de la Tierra. La luna pasa por los nodos justo cuando tenemos luna nueva y entonces hay un eclipse de sol. No tiene que ser exactamente acá, puede ser un poco antes, un poco después, por lo tanto hay toda una región, una época del año en donde puede haber eclipses. Es la época en que la línea de los nodos de la Luna apunta más o menos en la dirección del Sol. O de otra manera, nosotros vemos al Sol en la esfera celeste en las proximidades del nodo lunar. Y esto ocurre en esta época y 6 meses después ocurre lo mismo. Pero ocurre que este plano orbital de la Luna no está fijo en el espacio, sino que tiene también su movimiento, tiene un movimiento de precesión, o sea, tiene una oscilación con un periodo de 18 años y pico, tiene que ver con el Saros esto, y en consecuencia eh, la época en donde ocurren estos los eclipses no es siempre la misma, porque si no, podría ser, por ejemplo, esto es enero y esto sería julio, y siempre habría eclipses en enero y en julio, y solo en enero y julio, y en esta otra época no habría eclipse porque no hay condiciones. Pero lo que ocurre es que este plano también se mueve, entonces esas épocas van cambiando lentamente. Pero a grosso modo, fíjense que si tienen eclipses en enero, van a tener eclipses en julio. Y capaz que años después, los eclipses de enero ya no están, van a ser en febrero, pero va a haber otro lote de eclipses en agosto. Siempre corrido 6 meses.
Entonces las condiciones obvias tienen que ser fase nueva o llena, porque la luna tiene que estar en la dirección del sol o si no opuesta al sol. Y el sol tiene que estar próximo a los nodos. O sea, el sol tiene una cierta dirección espacial, los nodos tienen otra dirección espacial y tienen que estar próximos en el espacio para que ocurra la alineación casi perfecta necesaria para los eclipses. Y ahora pasamos a otro tema generado también por la luna y el sol. Vamos a pensar en el campo gravitacional que genera la luna, que depende de la distancia a la que nos encontremos. Entonces, imaginemos este dispositivo que son tres pelotitas con unos resortes ahí. Entonces, esta pelotita que está más cerca de la luna siente una aceleración mayor por estar más cerca de la luna. Esta otra, una aceleración menor, porque es la que está más lejos, y la del medio, una aceleración intermedia, ¿no? Entonces, cada pelota recibe una aceleración diferente. O sea, esto se va a estirar, ¿no? Este sistema se va a estirar. Y en referencia a la roja, si tomamos como referencia la aceleración que sufre la roja, ¿sí? Hay una aceleración neta que empuja hacia abajo, pero hay una que empuja con respecto a la roja hacia afuera y otra con respecto a la roja hacia la luna, ¿no? Porque esta aceleración, si hacemos la diferencia de esta menos esta, nos da positivo hacia abajo, y si hacemos esta menos esta, nos da negativo hacia arriba. Entonces, esta estructura se estira. Y esto es lo que llamamos mareas, que en inglés es tides, que significa aceleración diferente a lo largo de un cuerpo. Porque ese cuerpo es suficientemente grande como para que la aceleración en un extremo sea diferente a la del otro extremo. Entonces, este cuerpo sufre diferentes aceleraciones a lo largo de su estructura y eso se siente como tensiones internas, ¿no? Y esas tensiones internas hacen que el objeto se estire en la dirección en donde se encuentra el cuerpo que genera el campo gravitacional, que es la Luna en este caso. Ahora, aplicado a la Tierra, lo que va a pasar es que si la Tierra fuera rígida no pasaba nada, pero la Tierra no es exactamente rígida, entonces se deforma debido a este estiramiento generado por las mareas lunares. Entonces la Tierra tiende a estirarse en la dirección en la que se encuentra la Luna, que no es una dirección fija en el espacio, ni tampoco es una dirección fija respecto a la figura de la Tierra. Entonces, este estiramiento que sufre la Tierra, que adopta una especie de pelota de rugby, cambia según la posición de la Luna. Entonces, la Tierra continuamente está siendo estirada en una dirección diferente y por lo tanto siente como que la están amasando. Si la Tierra fuera perfectamente esférica, mismo si fuera perfectamente esférica, las aceleraciones generadas por la Luna serían simétricas, ¿no? Entonces se compensan unas con otras, pero fíjense que esta aceleración que sufre esta región tiene una componente hacia la Luna y una componente hacia abajo también, ¿no? Y esa componente hacia abajo va a tender a comprimir la Luna. Esta aceleración es mayor que esta, entonces va a tender a estirar, a comprimir la Tierra, perdón, a estirar la Tierra. Entonces la Tierra sufre una serie de tensiones eh, a lo largo de la dirección en que se encuentra la Luna y eh, achatamiento también en la dirección perpendicular. Y eso, si la Tierra no es rígida, se va a deformar, va a generar una deformación, que es la deformación o abultamiento de mareas. Es una deformación que ocurre en la dirección de donde está el cuerpo que genera las mareas, que es la Luna, y también el Sol, porque el Sol también genera mareas. O sea que si el Sol anda por acá, también se genera otro abultamiento en la dirección del Sol. Cuando los dos están alineados en la Luna llena o en la Luna nueva, el abultamiento es en la misma dirección, se suman los dos y ahí tenemos las mareas más altas, ¿no? Las mareas vivas. Los océanos sienten más este efecto, entonces es más notorio, pero también la figura rígida, la figura sólida de la Tierra también eh, sufre esta deformación, que es cuestión de metros, o sea, la superficie terrestre se eleva más o menos algunos metros en la dirección en donde se encuentra la Luna. Bueno, y como este,
Esto ocurre en una dirección que no es fija para la Tierra. O sea, acá podemos tener África, podemos tener quién sabe qué, y eso está cambiando continuamente. Entonces la Tierra sufre como un amasamiento continuo, como que la están amasando continuamente. Eso genera fricciones internas dentro de la Tierra y eso genera calor. Entonces las mareas son una fuente de calor para el cuerpo que está siendo amasado, en este caso la Tierra. También la Tierra ejerce mareas sobre la Luna y la ha deformado, la deformó a la Luna. Pero ahora vamos a ver lo que pasó. Tenemos que introducir este concepto muy importante, que es el momento angular rotacional. La Tierra está girando en torno a un eje y es muy difícil pretender cambiar ese eje de rotación o pretender frenarla. ¿Por qué? Porque tiene un cierto momento angular que se conserva. En ausencia de fuerzas, ese momento angular se conserva. Es algo parecido a la inercia. Es una inercia rotacional, de hecho. Y solo puede cambiar si aplicamos fuerzas externas al sistema. De lo contrario, el momento angular rotacional de la Tierra se conserva. Pero tenemos al Sol y tenemos a la Luna que vamos a ver que afectan este momento angular. Y este momento angular, decimos, se mantiene constante, pero si cambia la figura del cuerpo que está rotando, va a cambiar la velocidad de rotación, ¿no? Porque el momento angular depende de la forma que tiene, de la distribución interna de masa y de la rotación. Si cambia la distribución interna de masas, cambia la rotación. Por ejemplo, un cuerpo que se comprime va a aumentar su rotación, su velocidad de rotación, ¿no? Fenómeno conocido por los patinadores y patinadoras de hielo, y que está en todos los libros de física, ¿no? Cuando la patinadora en este caso está girando, sabe que hay una técnica para aumentar la velocidad de rotación, que es concentrar su masa en el eje de rotación, y entonces naturalmente aumenta la velocidad de rotación, de manera que se mantiene constante el momento angular rotacional de la bailarina. Siempre que despreciemos el rozamiento que pueda haber acá en el piso, ¿no? En el hielo. Y esto es por la conservación del momento angular. Y esto lo vamos a ver aplicado a muchas cosas. Por ejemplo, una nube de gas cuando se contrae empieza a girar más rápidamente. Y aparece otro efecto, ¿no? Que es el efecto de la fuerza centrífuga. Si ustedes aumentan la velocidad rotacional, entonces aumenta la fuerza centrífuga que hace que las cosas se estiren en el plano ecuatorial. Y eso da lugar a la deformación rotacional de todos los cuerpos que rotan y que no son estrictamente rígidos. O sea, si hay algo de flexibilidad en el cuerpo va a tender a estirarse en la región ecuatorial, o sea, es el plano perpendicular al eje de rotación. Y esto le pasa a los planetas. Los planetas giran, entonces tienen una fuerza centrífuga que es mayor en la región del Ecuador, entonces se achatan en los polos y se estiran a lo largo del Ecuador. ¿Tá? O sea que el planeta se transforma en un elipsoide de revolución. ¿Tá? Es elipsoide si cortamos una sección de esta manera, pero si la miramos desde el polo norte o del polo sur, veríamos un círculo, una figura que tiene simetría de revolución. La gravedad es lo que mantiene al cuerpo unido a sí mismo y es lo que le dio la forma esférica. Si ustedes colocan una cantidad de masa suficientemente grande, esa masa se acomoda de una forma esférica. Pero si eso está rotando, se achata en los polos y se estira en el ecuador por efecto de la fuerza centrífuga. Y si ustedes aumentan la velocidad de rotación de este cuerpo, se va a achatar más todavía y estirar en el ecuador, de tal manera de conservar su momento angular. Y esto es una deformación permanente, porque la rotación del planeta es permanente, o sea, es algo constante. En cambio, recuerden que las mareas eran una deformación en la dirección que estaba la Luna que puede ocurrir en cualquier dirección. Entonces, las mareas van cambiando en la posición, es una deformación que va cambiando en la superficie de la Tierra, mientras que la deformación rotacional es permanente, porque es un efecto de la rotación. Mientras ustedes no cambien la rotación del planeta, esta deformación va a mantenerse tal cual. Ya, es lo que tratamos de explicar acá. No confundir la deformación rotacional con la deformación de mareas. La rotacional es permanente y es una
ensanchamiento de la región ecuatorial, mientras que las mareas estiran el planeta en una dirección que es variable y además lo estiran en forma de pelota de rugby. Lo estiran en forma de pelota de rugby, mientras que la deformación de mareas lo achatan con simetría de revolución. Las figuras son distintas y las direcciones son diferentes y la naturaleza es diferente también. Una es por la fuerza centrífuga y otra es por la aceleración de mareas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, como el planeta no es esférico, ya sabemos del efecto de las mareas, pero además tenemos este efecto sistemático del achatamiento polar y el abultamiento ecuatorial, que hace que el cuerpo sea achatado. Acá está el eje de rotación, y acá está exagerada la forma achatada de la Tierra, en la dirección más o menos ecuatorial. Y como la Luna no está en el plano ecuatorial, no permanece en el plano ecuatorial de la Tierra, sino que está bastante por encima, bastante por debajo, no se mueve en el plano del ecuador terrestre. Entonces a veces está acá muy cerca del hemisferio norte, se rompe la famosa simetría que habíamos visto, suponiendo que la Tierra era esférica. Ya la Tierra no es esférica, es achatada, y por lo tanto esta región que está por acá, este exceso de masa que está por acá, siente una atracción hacia la Luna que es mayor que este otro que está por acá. Está, también es un exceso de masa, pero está más lejos de la Luna. Entonces hay un torque, un esfuerzo que hace que cambie el eje de rotación de la Tierra. Eso es algo que se conoce muy bien en mecánica, y genera lo que se llama la precesión. O sea, el eje de rotación empieza a cabecear. Acá tenemos la Tierra rotando en esta dirección y debido a la atracción de la Luna sobre el abultamiento ecuatorial, hace que el eje de rotación cabecee. ¿Qué quiere decir cabecee? Que gira en el espacio en torno de una dirección fija, ¿no? Hay un movimiento de giro. O sea, toda la figura de la Tierra hace este cabeceo. Es muy lento. Esto lleva, en el caso de la Tierra, 26.000 años. Ahí depende de los planetas este fenómeno. En el caso de la Tierra es de 26.000 años. Es muy lento, pero hace que el eje de rotación quede en el espacio apuntando a lugares distintos, diferentes a medida que pasa el tiempo. El mejor ejemplo es el trompo. El trompo hace justamente un efecto de precesión. No es debido a la Luna, sino que es debido a su apoyo y a la gravedad, a la superficie terrestre. Entonces, esa fuerza hace que el eje de rotación del trompo precese. O sea, hace un movimiento circular en el espacio. Y lo de la Tierra es exactamente análogo. El eje de rotación de la Tierra describe una circunferencia. Eh, es un arco de 23 minutos y medio de radio en el cielo, porque justamente la inclinación que tiene el eje de rotación de la Tierra, o sea, la inclinación que tiene el eje de rotación terrestre, eh, que es de 23 grados y medio, con respecto al, al polo, o sea, la dirección perpendicular al plano orbital terrestre, esto serían 23 grados y medio, ese ángulo se mantiene constante. O sea, la inclinación del eje de rotación, la oblicuidad de la rotación terrestre se mantiene constante, pero hay un giro, un cabeceo continuo, siempre manteniendo la oblicuidad constante. O sea que las estaciones no van a ser afectadas en cuanto a la intensidad de la radiación solar, porque la inclinación no cambia, pero sí la orientación espacial cambia. Y lo mismo le pasa al trompo. El trompo cabecea, pero manteniendo su inclinación constante. Hasta que, bueno, obviamente por fricción se va cayendo, ¿no? En el caso de la Tierra no hay fricción, no se cae. Y tiene este movimiento llamado de precesión, que es causado por el tironeo gravitacional de la Luna, también del Sol, sobre el abultamiento ecuatorial. Es el abultamiento ecuatorial el que genera esto, básicamente. Que a su vez es generado por la rotación de la Tierra. Bueno, Hipparco descubrió esto hace muchísimos años, pero él lo atribuyó a que era un movimiento de la esfera. O sea, la esfera celeste para él giraba
a lo largo del día, pero además con un periodo muy largo también hacía este fenómeno de precesión. Y ¿m? Acá tenemos la posición actual del, del polo norte celeste en el cielo, cerca de la estrella Polaris, y tenemos cada 1000 años cómo se va desplazando. Se va a ir desplazando, ya dentro de 1000 años ya va a estar muy lejos de Polaris. Ya Polaris no va a servir para va a ser una buena aproximación, pero ya no va a estar exactamente en el polo norte celeste. Y acá en el 8000 después de Cristo, de nuestra era, 16000. O sea que va a ser un viaje el polo norte celeste por la esfera celeste y se va a volver a encontrar con Polaris dentro de 26.000 años. Y hay un momento angular orbital. El que vimos fue el rotacional. También hay un momento angular orbital de todo aquello que orbita en torno de algo, por ejemplo el Sol. Este momento angular se mantiene constante siempre que no haya un cuerpo externo que esté afectando el sistema este, ¿no? Y el momento angular es tal de que si el objeto está cerca del que genera el campo gravitacional, en este caso el Sol, la velocidad tiene que ser grande, y si está lejos, la velocidad tiene que ser pequeña. O sea, cuanto más se aleja, menor es la velocidad, y cuanto más se acerca, mayor es la velocidad. Que es básicamente la ley de Kepler que había descubierto Kepler en su momento, pero que ahora la interpretamos como una conservación del momento angular. Bueno, y acá vamos al fenómeno más complejo, que es la transferencia de momento angular. Habíamos visto que la Tierra tenía un movimiento angular rotacional. La Luna también tiene un movimiento angular, pero no es rotacional, sino que es orbital alrededor de la Tierra. ¿Y qué ocurre? Tenemos que por efecto de las mareas, ahora estamos viendo el efecto de las mareas, por efecto de las mareas la Tierra se transforma en una especie de rugby, pelota de rugby, y es estirada en la dirección de la Luna. Pero ¿qué pasa? Resulta que la Tierra gira muy rápidamente y hay un cierto tiempo de respuesta. La Tierra no responde instantáneamente a la aceleración de mareas de la Luna. Entonces, cuando responde, ya giró un poco, porque está girando la Tierra. Entonces, la deformación de mareas no ocurre exactamente en la dirección de la Luna, sino que está un poquito adelantada. Aquí está muy exagerado el dibujo, unos poquitos grados. Está un poquito adelantada y eso hace que se pierda la simetría respecto a la línea Tierra-Luna, y por lo tanto que haya un exceso de masa en esta región, un exceso de masa en esta otra región, debido al abultamiento de mareas, pero esta parte está más cerca de la Luna que esta otra, este tironeo es más fuerte que este otro, y entonces la Tierra siente que la están frenando, la quieren frenar, porque es contrario a su movimiento de rotación. Y de hecho la Tierra se frena lentamente, pero a su vez, como el sistema, a su vez, este exceso de masa genera un tironeo sobre la Luna, una reacción en la Luna que hace que la Luna tenga una componente en la dirección del movimiento y la velocidad de la Luna se acelera y por lo tanto se aleja. De tal manera que el momento angular de este sistema, si no está siendo afectado por otros cuerpos, se mantiene constante también. Pero hay un intercambio de momento angular rotacional de la Tierra a momento angular orbital de la Luna. Disminuye el momento angular rotacional de la Tierra y aumenta el de la Luna por este mecanismo de la asimetría en la deformación de mareas. La de la Luna se va alejando porque la están acelerando, la están empujando, y la Tierra se va frenando. Y es notorio este efecto. La Luna se aleja a 3 centímetros por año en promedio. Eso se puede detectar fácilmente porque hay láseres acá en la superficie de la Luna y se puede medir el tiempo que demora la luz en ir y venir, y se ve que cada vez demora más. Y a su vez la rotación de la Tierra se va frenando muy lentamente, pero tanto como que a la Tierra cada año le cuesta un segundo más girar en la posición que debería. O sea que si la Tierra girara a una velocidad constante, entonces nuestros relojes no atrasarían, pero a la Tierra le está costando llegar a la posición, de tal manera que en un año se atrasa un segundo en su posición. O sea, es necesario esperar un segundo más para que la Tierra llegue a la posición que debería tener. Gire completamente, ¿no?
es un segundo que se va acumulando en los relojes y eso se tiene que ir corrigiendo. Entonces, ha habido una transferencia a lo largo de toda la historia. En el pasado la Luna estaba más cerca y la Tierra giraba más rápido. Y esto se ha dado en muchos cuerpos del sistema solar. Y bueno, este mismo fenómeno ocurrió al revés con la Luna. O sea, la Tierra generó mareas brutales en la Luna, porque la aceleración de mareas de la Tierra sobre la Luna son mayores que las de la Luna sobre la Tierra, porque tiene más masa la Tierra. El campo de aceleración es mucho más fuerte. Y se generó este fenómeno, y de tal manera que al final la Tierra frenó a la Luna. Y la Luna está dirigiendo siempre la misma cara hacia la Tierra, ¿no? La Luna está obligada a mostrar su misma cara siempre hacia la Tierra por este fenómeno de las mareas, que no nos damos cuenta porque ya ocurrió hace muchos millones de años, ya fue frenada completamente y por eso es que nos muestra siempre la misma cara. No es una casualidad, ¿no?, que esté siempre mostrando la misma cara, sino que es la Tierra es que la tiene presa en esa posición. Y esto se da en todos los satélites que van a ver en el sistema solar, los satélites de Júpiter, de Saturno, Urano, todos apuntan siempre la misma cara al planeta porque fueron frenados por las mareas del planeta sobre ellos. Si bien nosotros acá nos pasamos hablando de las mareas de la Luna sobre la Tierra, son mucho más dramáticas las mareas de la Tierra sobre la Luna. Y un caso interesante es el caso de Plutón-Caronte, en donde Plutón genera mareas sobre Caronte y Caronte genera mareas sobre Plutón de tal manera que ambos ya están enfrentados. O sea, ya no giran respecto. O sea, si ustedes viven por acá, van a ver siempre a Caronte en la misma posición, siempre, el cielo. Y si viven en Caronte, si hay lugares de Plutón donde no se ve a Caronte y hay lugares de Caronte donde no se ve a Plutón. O sea, siempre lo van a ver en el mismo lugar, colgado ahí del cielo, siempre en la misma posición. Porque por más que gire el planeta, también va a girar Caronte. Están enfrentados ahí. El periodo orbital de Caronte coincide con el periodo rotacional. Y están los dos. Es como si hubiera una barra rígida que uniera los dos cuerpos. Bueno, entonces acá tenemos el resumen, eh, el movimiento aparente del Sol y de los astros en la esfera celeste, y la importancia de la variación del movimiento anual del Sol en la esfera celeste que genera la insolación, y a su vez las variaciones de la insolación generan las estaciones, el fenómeno de las fases lunares, y la, la ocurrencia de eclipses de Sol o de Luna, el fenómeno de las mareas, esa diferencia de aceleración que genera estiramiento en los cuerpos, y eso genera el concepto de momento angular y la transferencia de momento angular, y el fenómeno de la precesión, en donde acá no es necesario invocar a mareas ni a deformaciones, es un fenómeno que ocurre incluso en los cuerpos rígidos, por el hecho de no ser perfectamente esféricos. Dejamos acá algunas preguntas para meditar un poco y discutir después en clase. Las figuras fueron tomadas de estos libros, que son los básicos del curso que están en facultad, en la biblioteca de la Facultad de Ciencias. Y eso es todo.